Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los tipos de tratamientos térmicos. Primero que nada, los aceros. Los aceros, estos se clasifican mediante la función de su contenido de carbono, los cuales se clasifican en bajo, medio y alto contenido. Los de bajo contenido se encuentran entre 0.05% y 0.25%, los cuales son suaves y fáciles de trabajar, y casi siempre se conforman por láminas metálicas. Los de medio contenido están desde 0.25 hasta 0.60, ya que por su contenido tienen una mayor resistencia que los de bajo contenido de carbono, y estos se usan para ejes, engranajes y piezas de maquinaria. Y los de alto contenido de carbono van desde el 0.60 hasta el 1.5, los cuales tienen una mayor dureza y resistencia, pero no son tan tenaces como los otros dos, y se utilizan para herramientas de corte, cuchillas, etc. El contenido de carbono afecta significativamente las propiedades del acero, y estos, para modularlos, se necesitan tratamientos térmicos, como vendrían siendo el temple y el revenido. Uno de los tratamientos térmicos más común es el temple, el cual es aumentar la temperatura a un grado crítico para después enfriarlo, ya sea en el aire, en aceite o en agua. Después del temple, el acero se vuelve a calentar a una temperatura inferior y luego se enfría. Este es el revenido. Este tratamiento térmico, que implica el calentamiento del acero templado a una temperatura inferior a la austenización, seguido de un enfriamiento controlado. La temperatura del revenido varía entre los 150 Celsius a los 600. Para temperaturas más bajas, el acero es más duro pero frágil, y las temperaturas más altas resultan en aceros más tenaces pero menos duros. El medio de enfriamiento, se puede hacerse al aire, en un horno o incluso sumergiendo en aceite o agua. Bueno, los propósitos del revenido es reducir la fragilidad, mejorar la tenacidad y reducir tensiones internas. El recocido es cuando el acero se calienta a una temperatura específica y luego se enfría lentamente. El recocido completo es cuando el acero se calienta a una temperatura crítica y luego se enfría lentamente en el horno. El recocido implica el calentamiento del acero a una temperatura específica y su posterior enfriamiento para mejorar su microestructura y propiedades mecánicas. La temperatura del recocido podría variar entre los 700 a 800 grados Celsius. El enfriamiento lento La tasa de enfriamiento lento permite la formación de una estructura cristalina más equilibrada, reduciendo las tensiones internas y mejorando la maquinabilidad. El recocido tiene varios propósitos. El primero es eliminar tensiones internas, el segundo mejorar la maquinabilidad y el tercero suavizar el material. También existen otras variantes de los procesos del recocido, que es el recocido de alivio de esfuerzo, el recocido de globalización y el recocido de normalización. La normalización simula el recocido, pero el enfriamiento se realiza en aire. Se busca obtener una estructura más uniforme, mejorando la resistencia y la tenacidad. La temperatura del recocido y el medio de enfriamiento específicos depende del tipo de acero y los resultados deseados. El acero de bajo contenido de carbono, por ejemplo un AICI 1018, temperatura de recocido es aproximadamente alrededor de 700 grados Celsius a 800 grados. El medio de enfriamiento que se utiliza es un enfriamiento lento en el horno o en aire. En acero de medio contenido de carbono, la temperatura del recocido es alrededor de 750 a 850 Celsius, y el medio de enfriamiento es igual también a enfriamiento lento en el horno en aire. El acero de alto contenido de carbono es igual, alrededor de 750 grados Celsius a 850. El medio de enfriamiento también es igual, a modo lento y en el horno o en aire. El enfriamiento lento implica un enfriamiento controlado en el horno, mientras que el enfriamiento de aire simplemente significa dejar que el acero se enfríe en el ambiente. Bueno, esos fueron los tratamientos convencionales, y ahorita vamos a hablar sobre los convencionales o termoquímicos. El primero de ellos sería la carburización.
en el cual se introduce carbono en la superficie de un acero mientras se calienta, y pues tiene que ser carbón como tipo polvo de carbón. Entonces esto aumenta la concentración de carbono en la superficie, mejorando la dureza del material. Y la temperatura de calentamiento que se ocupa en este tratamiento va desde los 870 grados hasta los 980 o 1600 Fahrenheit a 1800 Fahrenheit. Y el medio de enfriamiento que se utiliza en este tratamiento tiene que ser rápido, o sea que se utiliza el agua, aceite o el aire, pero pues es controlado para que sea de mayor velocidad. El segundo método es la nitruración, que es similar a la carburación, no más que en lugar de carbono se introduce el nitrógeno. En la temperatura de calentamiento el rango está de 495 grados centígrados a 565 grados centígrados. El medio de enfriamiento se enfría lentamente en el horno y a una velocidad controlada. También el proceso se puede realizar de diferentes maneras, como la nitruración gaseosa o iónica, por elección del método que se utilice para los parámetros. El tercer método es la carbonitruración. Combina la carburización y la nitruración, simplemente introduciendo tanto carbono como nitrógeno en la superficie del acero para mejorar sus propiedades. La temperatura del calentamiento se lleva a cabo en el rango de 790 grados Celsius a 900. Estas temperaturas permiten tanto la difusión de carbono como la de nitrógeno en la superficie del acero. El medio de enfriamiento, el acero se enfría lentamente en el horno o se enfría en el aire. La velocidad del enfriamiento descontrolada es esencial para mantener las propiedades endurecidas en la capa carbonitrada. Otros tipos de tratamientos térmicos no convencionales es la cementación al vacío y el tratamiento criogénico. La cementación al vacío consiste en que el acero se coloca en un entorno de vacío con un gas rico en carbono a alta temperatura. Esto permite una absorción más uniforme de carbono, evitando la presencia de oxígeno y otros elementos indeseados. Y el tratamiento criogénico este se realiza después de un tratamiento térmico convencional y el acero se enfría a temperaturas extremadamente bajas para mejorar sus propiedades mecánicas y la estabilidad dimensional. Y pues eso es todo. Ahora vamos a mostrar los imágenes. El mapa mental sobre el tema. Primero están los aceros, que se clasifican en baja, media y alta concentración de carbono. Después sigue el temple, donde se muestra el horno donde se está calentando a una temperatura, el enfriamiento en aceite y que también puede ser al aire, junto con la prueba de resistencia, que es en una prensa. Y después sigue el revenido, que como se dijo, primero se calienta la pieza de acero y después se enfría ya sea en aceite o en agua. Después sigue el recocido, que básicamente pues es el horno y la pieza ya procesada por el tratamiento. Después sigue la normalización, que es elevarlo a alta temperatura y dejarlo enfriar al aire y a modo ambiente. Después, con los termoquímicos o no convencionales, está la carburización, el cual la pieza se calienta a altas temperaturas, se le echa el polvo de carbón y después de enfriarla rápidamente podemos ver que tiene más dureza la pieza. Después la nitruración, que es básicamente el mismo proceso que el de arriba, no más que el carbono se cambia por nitrógeno y adquiere más resistencia, junto con que se enfría al aire o en una temperatura, ¿cómo se puede decir? Controlada dentro del horno. Y la carbonitruración combina la nitruración y la carburización, introduciendo nitrógeno y carbono. Esto también se queda en modo ambiente con una temperatura controlada. Y bueno, los tratamientos no convencionales, la cementación al vacío, pues se coloca el acero dentro de una cápsula pues, al vacío, y el tratamiento criogénico se enfría a temperaturas muy bajas. Ya es todo.